El sol ardiente de agosto caía como plomo derretido sobre las calles empedradas de Guanajuato. Las sombras se acortaban contra los muros coloniales, mientras los comerciantes cerraban sus puestos ante el calor sofocante del mediodía. En la Plaza de la Paz, donde las fuentes susurraban sus secretos al viento, Mariana Solís caminaba con la cabeza alta, aunque cada paso le pesaba como si cargara el mundo sobre sus hombros. Sus 28 años parecían multiplicarse en su rostro cuando las miradas de los vecinos la atravesaban como puñales. Las mujeres se cubrían la boca al verla pasar, susurrando palabras que se perdían en el aire pero que Mariana conocía de memoria. Los hombres desviaban la vista con desprecio. Los niños eran alejados de su camino como si portara la peste. Mariana apretó con más fuerza la canasta que llevaba en sus manos, intentando mantener la compostura que había perfeccionado durante meses de humillación pública. «Ahí va la estéril», murmuró una voz que no se molestó en ser discreta. «Antes de continuar con esta historia, me gustaría pedirte que te suscribas al canal y dejes un comentario diciéndome desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para poder seguir trayéndote estas historias». Mariana fingió no escuchar. Sus pasos resonaban contra el adoquinado mientras avanzaba hacia la casa de sus padres, ubicada en una de las calles empinadas que caracterizaban a la ciudad minera. La arquitectura colonial se erguía majestuosa a su alrededor, con sus balcones de hierro forjado y sus fachadas pintadas en tonos ocres y amarillos, pero para ella toda esa belleza se había convertido en una prisión. 6 meses atrás, su vida había sido completamente diferente. Estaba casada con Roberto Mendoza, uno de los comerciantes más prósperos de Guanajuato, dueño de 3 tiendas de telas importadas y con conexiones que llegaban hasta la Ciudad de México. La boda había sido celebrada con pompa en la Basílica de Nuestra Señora, con más de 200 invitados que bailaron hasta el amanecer. Mariana recordaba su vestido de encaje francés, las flores que adornaban cada rincón, las promesas de amor eterno susurradas bajo las estrellas. Pero las promesas se rompieron cuando los meses pasaron sin que su vientre mostrara señales de vida. Al principio, Roberto fue paciente, luego ansioso, después desesperado, finalmente cruel. La puerta de la casa familiar se abrió antes de que Mariana pudiera tocar. Su madre, Refugio Solís, apareció en el umbral con el rostro marcado por la vergüenza y la rabia. A sus 52 años, Refugio había sido considerada una de las mujeres más elegantes de Guanajuato, pero ahora sus facciones se veían endurecidas por la desilusión. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz cortante. «Ya no eres bienvenida en esta casa». «Madre, por favor». Mariana extendió la canasta. «Traje pan fresco de la panadería de don Esteban. Pensé que podríamos». «¿Podríamos qué?», la interrumpió Refugio. «¿Fingir que no nos has deshonrado? ¿Actuar como si tu incapacidad para cumplir tu deber como esposa no hubiera manchado el nombre de esta familia?» Las palabras golpearon a Mariana como bofetadas. Detrás de su madre pudo ver a su padre, don Hernán Solís, sentado en su sillón de siempre, mirando hacia otro lado como si su hija fuera invisible. Su hermano menor, Tomás, observaba desde la escalera con una mezcla de pena y vergüenza. «El doctor Valenzuela me examinó», dijo Mariana, intentando mantener la voz firme. «No encontró nada malo en mí. Dijo que a veces estas cosas toman tiempo, que...» «¡Basta de excusas!», el grito de su madre resonó en la calle. «Roberto te repudió públicamente, declaró ante el cura Mendoza y ante medio Guanajuato que eres estéril, que eres impura. ¿Tienes idea de lo que eso significa para nosotros?». Mariana sintió cómo las lágrimas luchaban por escapar, pero se negó a darle esa satisfacción.
Había llorado todas las lágrimas durante las noches interminables en la pequeña habitación que Roberto le había asignado después de sacarla de la recámara matrimonial. Había sollozado hasta quedar exhausta cuando él trajo a casa a otra mujer, una joven de 17 años, con mejillas rosadas y ojos brillantes, presentándola como su nueva esperanza. «No soy impura», susurró Mariana. «Soy su hija, su sangre». Refugio se acercó a ella, su rostro a escasos centímetros del de Mariana. El olor a agua de azahar que siempre había asociado con su madre ahora le parecía nauseabundo. «Ya no eres nuestra hija. Una hija nos daría nietos, honraría el apellido Solís. Tú solo nos has traído vergüenza». «¿Y qué se supone que debo hacer?». La voz de Mariana se quebró finalmente. «¿Dónde se supone que debo ir?». Don Hernán finalmente habló desde su sillón, sin dignarse a mirarla. «Eso debiste pensarlo antes de fallarle a tu esposo». La puerta se cerró con un golpe seco que resonó en el pecho de Mariana como un trueno. Se quedó parada en la calle empedrada, con su canasta de pan y el peso de un mundo que ya no la quería. A su alrededor, las ventanas se cerraban rápidamente. Los vecinos que habían presenciado la escena desaparecían como fantasmas. No fuera a ser que la desgracia de Mariana fuera contagiosa. Caminó sin rumbo por las calles de Guanajuato, subiendo y bajando por las empinadas pendientes que dividían la ciudad en niveles. Pasó frente a la Alhóndiga de Granaditas, donde las marcas de las batallas de independencia todavía decoraban sus muros. Atravesó callejones estrechos donde el sol apenas alcanzaba a tocar el suelo. En cada rincón encontraba recuerdos de tiempos más felices. La fuente donde Roberto le había propuesto matrimonio, la plaza donde bailaron en las fiestas de San Juan, la iglesia donde juraron amarse hasta que la muerte los separara. Pero la muerte habría sido más misericordiosa que esto. El atardecer pintaba el cielo de naranjas y púrpuras cuando Mariana llegó al mercado principal. Los vendedores empezaban a recoger sus mercancías, pero algunos puestos permanecían abiertos. Se detuvo frente al puesto de don Jacinto, un anciano vendedor de especias que siempre le había regalado una sonrisa. «Buenas tardes, don Jacinto», dijo Mariana, intentando sonar normal. El anciano levantó la vista y su rostro se contrajo en una mueca incómoda. Sin decir palabra, comenzó a cerrar su puesto con movimientos apresurados. «Don Jacinto, yo solo». «No tengo nada que hablar con usted, señora», dijo el anciano sin mirarla. «O más bien, señorita, dicen que su matrimonio ya no es válido ante Dios». «Eso no es cierto. Roberto no ha anulado nada oficialmente, pero lo hará». Don Jacinto terminó de empacar sus especias. «Y cuando lo haga, usted no será nada, menos que nada». Mariana se alejó del mercado con paso tambaleante. La oscuridad comenzaba a tragarse las calles y ella no tenía dónde ir. La pequeña habitación en la casa de Roberto ya no era suya. Sus padres le habían cerrado la puerta. Sus amigas habían dejado de responder a sus cartas semanas atrás, temerosas de que la asociación con ella manchara también sus reputaciones. Encontró refugio en un pequeño portal junto a la basílica. Se sentó en el suelo de piedra fría, envolviendo sus brazos alrededor de sus rodillas. Las campanas de la iglesia marcaban las horas mientras la ciudad se preparaba para dormir. Los serenos pasaban con sus faroles, gritando que todo estaba en orden, pero para Mariana nada volvería a estar en orden jamás. «Señora Mendoza», la voz la sobresaltó. Levantó la vista y encontró a una mujer de mediana edad, con un rebozo negro y ojos amables. La reconoció vagamente como una de las sirvientas de alguna casa importante, aunque no recordaba cuál. «Ya no soy señora Mendoza», respondió Mariana con voz ronca. «Lo sé». La mujer se sentó a su lado sin pedir permiso. «Todo Guanajuato lo sabe. Las noticias viajan rápido en esta ciudad. ¿Has venido a burlarte de mí también?». «No.
He venido a advertirte. Mariana la miró con desconfianza. En los últimos meses había aprendido que la bondad rara vez venía sin un precio. ¿Advertirme de qué? La mujer miró a su alrededor, asegurándose de que estaban solas. Esta tarde, escuché a don Hernán hablando con otros hombres en la cantina. Tu padre tiene deudas, muchas deudas. El negocio de pieles que intentó iniciar fracasó y le debe dinero a gente peligrosa. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? La mujer bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Planean venderte. Las palabras tardaron un momento en penetrar la mente de Mariana. Cuando lo hicieron, sintió que el mundo se inclinaba peligrosamente. Venderme. ¿Cómo se vende a una persona? Hay formas, dijo la mujer, especialmente con mujeres que ya no tienen la protección de un marido o una familia. Te presentarán como sirvienta en alguna casa, pero en realidad estarás pagando las deudas de tu padre con tu trabajo, o peor. Eso es imposible. Estamos en 1862, no en tiempos de la colonia. Hay leyes. Las leyes solo protegen a quienes tienen el poder de exigirlas. La mujer se puso de pie. Y tú ya no tienes ningún poder. Mañana en la tarde, en la plaza, tu padre planea hacer el anuncio. Vendrán hombres a evaluarte como si fueras ganado. Si tienes algo de sentido común, huirás antes del amanecer. Antes de que Mariana pudiera hacer más preguntas, la mujer desapareció entre las sombras de la noche. El silencio que dejó tras de sí era más pesado que cualquier palabra. Mariana permaneció en el portal hasta que las primeras luces del alba comenzaron a teñir el cielo. Su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. Parte de ella quería creer que la mujer mentía, que su padre nunca haría algo tan monstruoso. Pero otra parte, la parte que había visto el desprecio en los ojos de su madre y la indiferencia en los de su padre, sabía que era totalmente posible. Con las primeras horas de la mañana, Guanajuato comenzó a despertar. Los vendedores de pan caliente llenaban las calles con sus pregones. Las campanas llamaban a la misa matutina. Las sirvientas salían a comprar lo necesario para el desayuno de sus patrones. Todo parecía normal, excepto que Mariana ya no tenía lugar en esa normalidad. Se dirigió cautelosamente hacia la casa de sus padres, manteniéndose en las sombras. Desde una esquina pudo ver a su padre salir, vestido con su mejor traje. Lo siguió a distancia prudente, mezclándose con la gente que llenaba las calles. Don Hernán caminó directamente hacia la plaza principal, donde ya se congregaban varios hombres. Mariana se ocultó detrás de una columna del mercado, lo suficientemente cerca para escuchar, pero lo bastante lejos para no ser vista. «Buenos días, caballeros», saludó su padre con una jovialidad forzada. «Gracias por venir. Vayamos al grano, Solís», dijo un hombre corpulento con bigote espeso. «Dijiste que tenías una solución para tus deudas». «Así es. Don Macario», respondió don Hernán. «Como saben, mi hija fue repudiada por su esposo. Es una carga que ya no puedo mantener, pero es joven, sabe leer y escribir, y a pesar de su defecto, es perfectamente capaz de trabajar. ¿Qué clase de trabajo propones? Lo que ustedes necesiten, servicio doméstico, ayuda en sus negocios, lo que requieran. A cambio, mi deuda con ustedes quedaría saldada». Mariana sintió que las piernas le fallaban. Era verdad. Su padre estaba dispuesto a venderla como si fuera un mueble viejo. «¿Y ella está de acuerdo con esto?», preguntó otro de los hombres, uno más joven con mirada calculadora. «Ella hará lo que se le ordene», afirmó don Hernán con firmeza. «Ya no tiene opciones. Su familia la ha desconocido. Su esposo la ha rechazado. Está completamente sola. Entonces es nuestra», dijo don Macario con una sonrisa que le heló la sangre a Mariana. «Pero quiero verla primero.
asegurarme de que no tenga marcas o enfermedades. Si voy a pagar tus deudas con ella, necesito garantías. Por supuesto. Esta tarde a las 4 la traeré aquí. Los hombres se dispersaron, algunos riéndose, otros comentando entre ellos. Don Hernán permaneció en la plaza un momento más, mirando a su alrededor con expresión tensa. Por un instante, sus ojos parecieron buscar algo en las sombras, quizás un vestigio de conciencia, pero luego sacudió la cabeza y se marchó. Mariana esperó hasta que estuvo segura de que todos se habían ido. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todo Guanajuato podía escucharlo. Tenía menos de 6 horas antes de que su padre viniera a buscarla, menos de 6 horas antes de que su vida se convirtiera en algo peor que una pesadilla. La ciudad que había sido su hogar toda su vida ahora se sentía como una trampa mortal. Cada calle familiar, cada esquina conocida, se había transformado en un posible lugar de captura. Necesitaba un plan, pero su mente estaba paralizada por el shock y el miedo. Caminó sin rumbo durante horas, pasando por lugares que habían marcado su infancia y juventud. La escuela donde aprendió a leer, dirigida por las monjas del convento. La plaza donde su abuela solía llevarla a ver los títeres los domingos. La calle donde tuvo su primer beso, robado y tímido, cuando tenía 16 años. Todo eso parecía pertenecer a otra vida, a otra Mariana que ya no existía. El sol alcanzó su punto más alto y comenzó su descenso. Las 3 de la tarde, 4 de la tarde, 5 de la tarde. Mariana sabía que su padre estaría buscándola desesperadamente. Podía imaginarlo yendo a todos los lugares donde pensaba que podría estar, su rostro enrojecido por la ira y la vergüenza ante los hombres que esperaban su mercancía. Se encontró frente a la basílica nuevamente, como si sus pies la hubieran llevado allí sin su consentimiento. Las puertas estaban abiertas y el interior ofrecía un refugio temporal. Entró, sumergiéndose en la penumbra perfumada de incienso y velas. Había pocas personas, la mayoría ancianas, rezando el rosario. Se arrodilló en uno de los bancos del fondo y por primera vez en meses intentó rezar. Pero las palabras no llegaban. ¿Cómo pedir ayuda a un Dios que parecía haberla abandonado? ¿Cómo suplicar misericordia cuando el mundo la había declarado indigna de ella? ¿Estás bien, hija? Mariana alzó la vista y encontró a un sacerdote joven, no más de 35 años, con ojos bondadosos y una expresión genuinamente preocupada. No era el padre Mendoza el que había oficiado su boda y luego había dado credibilidad a las acusaciones de Roberto. Era alguien nuevo, alguien que quizás no conocía su historia. «No, padre», respondió Mariana con sinceridad brutal. «No estoy bien. Nada está bien». El sacerdote se sentó en el banco junto a ella, manteniendo una distancia respetuosa. «¿Quieres hablar de ello?» Y para su propia sorpresa, Mariana quiso. Le contó todo. El matrimonio, la presión por tener hijos, la declaración pública de Roberto, el rechazo de su familia y finalmente el plan de su padre para venderla como pago de deudas. El sacerdote escuchó en silencio, su rostro mostrando cada vez más angustia a medida que la historia avanzaba. «Me llamo Padre Cristóbal», dijo finalmente. «Llegué a Guanajuato hace apenas 2 semanas, enviado desde Querétaro. No conocía tu situación, pero he escuchado rumores sobre cómo algunas familias tratan a las mujeres que consideran defectuosas». «¿Y qué puedes hacer tú?», preguntó Mariana sin esperanza. «¿Otro sermón sobre cómo debo aceptar mi cruz? ¿Otra explicación de cómo esto es castigo divino por algún pecado oculto?» «No», Padre Cristóbal negó con la cabeza firmemente. «No creo que Dios funcione así. Y ciertamente no creo que seas impura o estéril por designio divino. Conozco mujeres que tardaron años en concebir y luego tuvieron familias numerosas. El tiempo de Dios
No es nuestro tiempo. Palabras bonitas, padre, pero el tiempo se me acabó. En este momento, mi padre debe estar buscándome por toda la ciudad. El sacerdote se quedó pensativo durante un largo momento. Hay un lugar, dijo finalmente, un convento en las afueras de la ciudad, dirigido por las Hermanas de la Caridad. Aceptan mujeres en situaciones difíciles. No es fácil, el trabajo es duro y las reglas estrictas, pero estarías a salvo. Tu padre no tendría autoridad legal para sacarte de allí. ¿Un convento? Mariana casi se rió. ¿Pretendes que me convierta en monja? No necesariamente. Muchas mujeres viven allí sin tomar los votos. Trabajan en la enfermería, en los jardines, en la escuela para niñas pobres que las hermanas mantienen. Es una vida austera, pero es una vida propia. Mariana miró hacia el altar mayor, donde una imagen de la Virgen María sostenía al niño Jesús. Pensó en la ironía de buscar refugio en un lugar dedicado a la madre más famosa de la historia, cuando ella había sido condenada por no poder convertirse en madre. ¿Por qué me ayudas?, preguntó. No me conoces. Precisamente por eso, respondió Padre Cristóbal. No te conozco, así que puedo verte sin los prejuicios de esta ciudad. Y lo que veo es una mujer que ha sido injustamente juzgada y cruelmente tratada. Si puedo ayudarte, es mi deber hacerlo. Las campanas de la basílica comenzaron a sonar, marcando las 6 de la tarde. Mariana sabía que tenía que decidir. Podía quedarse, enfrentar a su padre y los hombres que querían comprarla, o podía aceptar la ayuda de este extraño sacerdote y comenzar una vida completamente diferente. ¿Cuándo podemos ir?, preguntó. Ahora mismo. Padre Cristóbal se puso de pie. Tengo un caballo. El convento está a 2 horas de camino. Si salimos ya, llegaremos antes de que oscurezca completamente. Mariana se levantó, sintiendo cómo sus piernas temblaban. Era el fin de todo lo que había conocido, pero también, quizás, el principio de algo nuevo, algo que ella misma podría controlar. Siguió al padre Cristóbal hacia la parte trasera de la basílica, donde tenía su caballo atado. Era un animal viejo pero fuerte, acostumbrado a los caminos rocosos de la región. El sacerdote ayudó a Mariana a montar y luego subió delante de ella. Mientras salían de Guanajuato por el camino del norte, Mariana miró hacia atrás una última vez. Las luces comenzaban a encenderse en las casas, las familias se reunían para la cena, la vida continuaba como siempre lo había hecho. Pero para ella, esa vida había terminado. El camino hacia el convento serpenteaba entre colinas áridas y campos de maguey. El atardecer pintaba todo de tonos dorados y rojizos. Padre Cristóbal mantenía el caballo a un paso constante, sin hablar, permitiendo que Mariana procesara todo lo que estaba dejando atrás. ¿Alguna vez te arrepentiste de tu decisión de ser sacerdote?, preguntó Mariana después de un largo silencio. Todos los días, respondió él con honestidad sorprendente. Y ningún día. Es una vida de sacrificio, pero también de propósito. Supongo que cualquier vida significativa implica renunciar a algo para ganar algo más. Yo no elegí esta vida, dijo Mariana amargamente. Me fue impuesta. Por ahora, concedió Padre Cristóbal. Pero a partir de este momento, cada decisión que tomes será tuya. Eso es más de lo que muchas mujeres pueden decir. El sol había desaparecido completamente cuando las torres del convento se hicieron visibles en la distancia. Era una estructura sencilla, muy diferente de la arquitectura ornamentada de Guanajuato. Muros blancos, techo de tejas rojas y un jardín que incluso en la penumbra se veía cuidado con amor. Una monja anciana abrió la puerta principal. Su rostro era severo pero no cruel, marcado por años de trabajo duro y oración. Padre Cristóbal, saludó. No esperábamos visita esta noche,
Perdone la intrusión, Madre Superiora, dijo el sacerdote. Esta es Mariana Solís. Necesita asilo urgentemente. La Madre Superiora observó a Mariana con ojos que parecían ver directamente al alma. Era una mirada que la hacía sentir desnuda, pero no de manera vergonzosa. Era como si esta mujer pudiera ver todos sus pecados y todas sus virtudes, y las juzgara con equilibrio perfecto. «Entra, hija», dijo finalmente. «Aquí todas las mujeres son bienvenidas, especialmente aquellas que el mundo ha rechazado». Mariana desmontó del caballo con piernas temblorosas. Padre Cristóbal le dio una sonrisa alentadora. «Estarás bien aquí», le aseguró. «Vendré a visitarte dentro de unos días, asegurarme de que te estés adaptando». «Gracias, padre». Mariana sintió lágrimas en sus ojos por primera vez en horas. «No sé cómo agradecer». «No hay nada que agradecer. Solo vive, Mariana. Vive y encuentra tu propio camino». El sacerdote se marchó, dejando a Mariana frente a la Madre Superiora. La monja la guió al interior del convento, sus pasos resonando en los pasillos de piedra. El lugar olía a lavanda y cera de velas. En algún lugar distante, voces femeninas cantaban vísperas. «Te mostraremos tu habitación», dijo la Madre Superiora. «Es pequeña pero cómoda. Mañana hablaremos sobre tus tareas y las reglas de la casa. Por esta noche, solo descansa». La habitación era, como había advertido, pequeña. Una cama estrecha, una mesa con una jarra de agua, una cruz en la pared, pero era suya, completamente suya. Nadie podía entrar sin su permiso, nadie podía tocarla, nadie podía juzgarla. Mariana se sentó en la cama y finalmente permitió que las lágrimas fluyeran. Lloró por su matrimonio perdido, por su familia que la había traicionado, por los hijos que nunca tendría. Lloró por la vida que había imaginado y que nunca llegaría a ser, pero también lloró de alivio. Estaba a salvo. Por primera vez en meses, estaba verdaderamente a salvo. Los días siguientes en el convento pasaron en una bruma de nuevas rutinas y caras desconocidas. Mariana fue asignada a trabajar en la enfermería, ayudando a cuidar a los enfermos y heridos que llegaban de los pueblos cercanos. El trabajo era agotador, física y emocionalmente, pero también era gratificante de maneras que nunca había experimentado. Conoció a otras mujeres con historias similares a la suya. Dolores, quien había huido de un marido violento. Carmen, cuya familia la había echado después de que fuera violada por un extraño. Rosalía, una viuda sin hijos que había sido despojada de todas sus propiedades por los hermanos de su difunto esposo. Cada una llevaba sus propias cicatrices, visibles e invisibles, pero aquí, en este espacio apartado del mundo, podían sanar. Lentamente, dolorosamente, pero sanando al fin. Una tarde, 2 semanas después de su llegada, la Madre Superiora la llamó a su oficina. «Siéntate, Mariana», indicó, señalando una silla frente a su escritorio. Mariana obedeció, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Había hecho algo mal? ¿La iban a echar? «Relájate, hija». La Madre Superiora sonrió levemente. «No estás en problemas. De hecho, quiero hablarte sobre tu futuro aquí». «¿Mi futuro?» «Has demostrado ser una trabajadora diligente y compasiva. Las otras hermanas hablan bien de ti. Los pacientes en la enfermería piden tu presencia específicamente. Tienes un don para el cuidado de los demás». «Solo hago lo que se me pide», dijo Mariana modestamente. «Haces más que eso. He visto cómo sostienes la mano de los moribundos, cómo calmas a los niños asustados, cómo encuentras palabras de consuelo cuando nosotras ya no las tenemos». La Madre Superiora se inclinó hacia adelante. «Creo que podrías capacitarte como enfermera propiamente dicha. Hay un médico en León que podría enseñarte. Toma años, pero al final tendrías una profesión, algo que es completamente tuyo.
Mariana sintió algo extraño en su pecho. Era esperanza. Se dio cuenta con sorpresa. Esperanza real, tangible, no la frágil y condicional esperanza de su matrimonio. ¿Por qué harían esto por mí?, preguntó. Porque creemos que Dios tiene un plan para cada una de sus hijas, y tu plan no era ser simplemente la esposa de alguien o la madre de alguien. Tu plan es más grande que eso. Antes de que Mariana pudiera responder, llamaron urgentemente a la puerta. Madre Superiora. Era la voz de hermana Teresa, una de las monjas más jóvenes. Hay un hombre en la puerta. Dice que viene por Mariana Solís. Dice que es su padre. El corazón de Mariana se detuvo. Don Hernán la había encontrado. La Madre Superiora se puso de pie con calma, pero había acero en sus ojos. Dile que espere y envía a buscar al padre Cristóbal. Lo necesitaremos aquí. Se volvió hacia Mariana. ¿Quieres verlo? No. La respuesta salió antes de que Mariana pudiera pensarla. Pero supongo que no tengo opción. Siempre hay opciones, hija, pero a veces es mejor enfrentar los fantasmas del pasado para poder seguir adelante. Fueron juntas hacia la entrada del convento. A través de la reja de hierro, Mariana pudo ver a su padre. Parecía haber envejecido años en solo 2 semanas. Su traje estaba arrugado, su cabello despeinado y había bolsas oscuras bajo sus ojos. Mariana, dijo al verla, su voz áspera. Gracias a Dios, he estado buscándote por todas partes. ¿Para qué?, preguntó Mariana, manteniéndose a distancia segura de la reja. ¿Para venderme como ganado? Don Hernán tuvo al menos la decencia de parecer avergonzado. No entiendes, estaba desesperado. Las deudas, los hombres a los que debo dinero son peligrosos. Amenazaron con quemarme la casa, con lastimar a tu madre y a Tomás. Y pensaste que sacrificarme a mí sería la solución. Eres mi hija, tienes el deber de ayudar a tu familia. Era tu hija, corrigió Mariana, sintiendo cómo cada palabra se volvía más fuerte, más segura, hasta que me echaste a la calle como basura, hasta que decidiste que tu orgullo valía más que mi bienestar. Mariana, por favor. Don Hernán extendió las manos a través de la reja. Vuelve a casa. Encontraremos otra solución. No tiene que ser de esa manera. Tienes razón, no tiene que ser de esa manera, y no será de esa manera. Mariana dio un paso atrás. Me quedaré aquí. Construiré una vida nueva, una vida que no dependa de ti ni de ningún hombre que crea que mi único valor está en dar a luz a sus hijos. Eres una tonta. El rostro de don Hernán se puso rojo. ¿Qué clase de vida tendrás aquí? Limpiando excrementos de enfermos, viviendo de caridad. Eres una Solís, mereces algo mejor. Los Solís me rechazaron, dijo Mariana con calma. Así que supongo que ya no soy una Solís, soy solo Mariana, y Mariana va a estar bien. Don Hernán intentó abrir la reja, pero estaba firmemente cerrada. Su frustración se convirtió en furia. Te arrepentirás de esto. Cuando tengas 50 años y estés sola, sin nadie que te cuide, te arrepentirás. Quizás, concedió Mariana, pero será mi arrepentimiento, no el tuyo. Adiós, padre. Se dio la vuelta y caminó hacia el interior del convento, cada paso más firme que el anterior. Detrás de ella escuchó los gritos de su padre, sus amenazas, sus súplicas. Pero no se detuvo, no miró atrás. La Madre Superiora la alcanzó en el pasillo. Eso fue valiente, dijo. No me siento valiente, admitió Mariana. Me siento aterrada. El valor y el miedo no son opuestos, hija. A menudo vienen juntos. Lo importante es qué decides hacer a pesar del miedo. Esa noche, acostada en su cama estrecha, Mariana miró el techo de su pequeña habitación. Podía escuchar el viento golpeando las ventanas, el canto distante de los grillos, la respiración suave de las otras mujeres en habitaciones cercanas. Por primera vez desde que Roberto la había declarado impura y estéril,
sintió paz. No era la vida que había planeado. No era la vida que le habían enseñado a desear, pero era suya, completamente, innegablemente suya, y eso, decidió, era suficiente. Por ahora era más que suficiente. Los meses pasaron y se convirtieron en un año. Mariana se sumergió en su formación como enfermera con una dedicación que sorprendió incluso a la Madre Superiora. Viajaba a León 2 veces por semana para estudiar con el doctor Ramírez, un médico progresista que creía que las mujeres podían y debían ser capacitadas en las artes de la sanación. Aprendió sobre anatomía y fisiología, sobre el tratamiento de heridas y el manejo de fiebres. Estudió las teorías más recientes sobre contagio e higiene. Practicó suturas en trozos de cuero hasta que sus puntadas fueron perfectas. Memorizó cientos de remedios herbales y sus aplicaciones apropiadas. El trabajo era duro, a menudo frustrante. Había noches en que regresaba al convento exhausta, con las manos temblorosas y la mente sobrecargada de información. Pero había una satisfacción en ello que nunca había experimentado en su vida anterior de tés sociales y bordado. En el convento también desarrolló amistades genuinas con las otras mujeres. Dolores se convirtió en su confidente más cercana, compartiendo con ella las largas noches de insomnio, cuando los recuerdos del pasado se volvían demasiado pesados. Carmen le enseñó a cocinar platos que nunca había probado, recetas transmitidas por generaciones de su familia. Rosalía, con su sabiduría tranquila, le ayudó a ver su situación desde nuevas perspectivas. ¿Sabes qué es lo irónico?, le dijo Rosalía una tarde mientras trabajaban juntas en el jardín. Pasamos toda nuestra juventud preparándonos para ser esposas y madres, como si esas fueran las únicas cosas que una mujer podía ser. Y luego, cuando eso no funciona, descubrimos que hay 1000 otras cosas que podemos hacer, ser, lograr, pero el mundo no nos perdona por no cumplir ese papel, observó Mariana, arrancando malas hierbas con más fuerza de la necesaria. No, pero el mundo no tiene que perdonarnos. Solo nosotras tenemos que perdonarnos a nosotras mismas. Esas palabras resonaron en Mariana durante días. ¿Se había perdonado a sí misma? ¿O todavía cargaba la vergüenza y la culpa que otros le habían impuesto? La respuesta llegó de manera inesperada, una tarde de primavera, cuando Padre Cristóbal vino de visita con noticias perturbadoras. Tu exesposo, Roberto Mendoza, se casó nuevamente hace 3 meses, dijo, sentado en la oficina de la Madre Superiora con Mariana presente, con la joven que había traído a vivir a su casa. Mariana sintió una punzada en el pecho, pero fue más pequeña de lo que esperaba. El dolor era distante, como el eco de una herida antigua. «¿Y?», me preguntó. «Ella tampoco ha quedado embarazada», continuó Padre Cristóbal. «Roberto está comenzando a desesperarse nuevamente. Ha consultado con médicos, curanderos, incluso con un brujo de un pueblo cercano». «Entonces el problema era él», dijo Mariana lentamente, procesando la información. «Todo este tiempo fui culpada por algo que ni siquiera era mi responsabilidad». «Así parece», confirmó el sacerdote. «Pero hay más. Roberto ha estado diciendo públicamente que cometió un error al repudiarte. Ha preguntado por ti, insinuado que si volvieras, podría considerar aceptarte nuevamente». La risa que escapó de Mariana fue genuina y sorprendentemente alegre. «Aceptarme nuevamente, como si fuera un favor que me hace». La Madre Superiora sonrió ligeramente. «Asumo por tu reacción que no estás interesada en su oferta». «¿Interesada?». Mariana se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba al jardín del convento. Hace 1 año, habría dado cualquier cosa por escuchar esas palabras. Habría rogado por otra oportunidad, pero ahora veo lo que realmente significan. ¿Qué significan?, preguntó Padre Cristóbal. Que él todavía me ve como un objeto, una posesión que puede descartar y recuperar según su conveniencia. No hay amor ahí, probablemente nunca lo hubo.
Mariana se volvió hacia ellos. No volveré con él, no volveré a esa vida, ni siquiera si me lo suplicara de rodillas. ¿Estás segura?, preguntó la Madre Superiora. La vida aquí es dura. La vida de una mujer sola, incluso con una profesión, es difícil. Volver con Roberto te daría seguridad financiera, estatus social. Me daría una jaula dorada, interrumpió Mariana. Prefiero esta vida humilde pero libre que esa prisión privilegiada. Padre Cristóbal asintió con aprobación. Entonces, le diré a Roberto que no estás interesada. Y también le informaré que la anulación que buscaba nunca fue procesada oficialmente. Técnicamente, todavía están casados ante la ley de la Iglesia. ¿Qué? Mariana se sorprendió. ¿Cómo es posible? Roberto nunca completó los trámites. Simplemente declaró el matrimonio terminado y esperó que todos lo aceptaran. Pero sin la anulación oficial, su segundo matrimonio no es válido ante la Iglesia. El sacerdote sonrió. Lo cual significa que tú, mi querida Mariana, tienes más poder del que crees. Las implicaciones de esto tardaron un momento en hundirse. Legalmente todavía era la esposa de Roberto, lo cual significaba que tenía derechos sobre su propiedad, su negocio, todo lo que él poseía. ¿Podría reclamar parte de sus bienes?, preguntó tentativamente. Técnicamente, sí, respondió Padre Cristóbal, especialmente considerando que fuiste tú quien fue echada sin provisión alguna. Un buen abogado podría argumentar que tienes derecho a compensación. Mariana consideró esta información cuidadosamente. Podría usar ese dinero para muchas cosas. Podría establecer su propia práctica médica. Podría ayudar al convento, que siempre necesitaba fondos. Podría asegurar su futuro de maneras que nunca había imaginado. Quiero que inicies el proceso de anulación, dijo finalmente. Pero también quiero que se establezca que fui abandonada injustamente y que merezco compensación. ¿Estás segura?, preguntó la Madre Superiora. Roberto peleará, hará todo lo posible para difamarte públicamente nuevamente. Que lo intente. Mariana levantó la barbilla. Ya no soy la mujer asustada que huyó de Guanajuato hace un año. Sé quién soy ahora, y sé que no tengo nada de qué avergonzarme. El proceso legal tomó meses. Roberto efectivamente peleó, presentando testigos que afirmaban que Mariana había sido una esposa inadecuada, que había fallado en sus deberes matrimoniales, que merecía ser echada. Pero Padre Cristóbal había reunido sus propios testigos, vecinos que habían visto cómo Roberto trajo a otra mujer a la casa mientras todavía estaba casado con Mariana, comerciantes que testificaron sobre su crueldad, incluso el doctor Valenzuela, quien confirmó bajo juramento que nunca había encontrado nada médicamente mal con Mariana. La batalla legal se convirtió en el escándalo del año en Guanajuato. Las familias tomaron bandos. La iglesia estaba dividida. Las mujeres en particular observaban con atención, esperando ver si era posible que una de ellas desafiara el sistema y ganara. Finalmente, en un frío día de noviembre de 1863, el juez eclesiástico emitió su veredicto. El matrimonio fue anulado oficialmente, reconociendo que Roberto había violado sus votos al traer a otra mujer a la casa. Como compensación por abandono injusto, Mariana recibiría una suma sustancial de dinero, suficiente para vivir cómodamente durante años o para invertir en su futuro. Cuando Padre Cristóbal le trajo las noticias al convento, Mariana simplemente asintió. No sintió triunfo ni venganza, solo una tranquila satisfacción de que la justicia, por una vez, había prevalecido. ¿Qué harás ahora?, preguntó la Madre Superiora esa noche durante la cena. Mariana había estado pensando en esa pregunta durante semanas. Quiero abrir una clínica, dijo. Aquí, cerca del convento, para mujeres que no tienen medios para pagar un médico, para niños enfermos, para todos aquellos que la sociedad ha olvidado.
Dolores, sentada a su lado, tomó su mano. Eso es hermoso, pero será difícil. Los médicos establecidos no querrán la competencia, especialmente de una mujer. Que vengan, dijo Mariana con una sonrisa. He enfrentado cosas peores que médicos engreídos. Y así, en la primavera de 1864, la Clínica Santa María abrió sus puertas en un pequeño edificio a las afueras del convento. Era modesta, 3 habitaciones con camas para pacientes, un área para consultas y un pequeño laboratorio donde Mariana podía preparar medicinas. Los primeros días fueron lentos. La gente desconfiaba de una mujer médico, especialmente una con la historia de Mariana. Pero gradualmente los pacientes comenzaron a llegar. Primero, mujeres que tenían preguntas que no se atrevían a hacerle a los médicos hombres. Luego, madres con niños enfermos que no podían pagar las tarifas de los médicos establecidos. Finalmente, trabajadores de las minas con lesiones que necesitaban atención inmediata. Mariana trabajaba desde el amanecer hasta bien entrada la noche. Suturaba heridas, trataba fiebres, asistía en partos, curaba infecciones. Algunas veces salvaba vidas, otras veces solo podía ofrecer consuelo en los momentos finales, pero siempre daba lo mejor de sí misma. Dolores y Carmen la ayudaban en la clínica cuando podían. Rosalía manejaba los escasos registros financieros. El doctor Ramírez venía una vez por semana para consultar sobre casos difíciles y para continuar su educación. Los meses se convirtieron en años. La clínica creció lentamente pero consistentemente. Mariana contrató a 2 jóvenes del pueblo como aprendices, transmitiéndoles el conocimiento que había adquirido. La comunidad comenzó a verla no como la mujer que había sido declarada impura y estéril, sino como la sanadora que había salvado a sus hijos, curado a sus madres, aliviado el sufrimiento de sus ancianos. Su fama se extendió más allá de la región inmediata. Mujeres de otras ciudades comenzaron a venir buscando tratamiento médico en un ambiente donde no serían juzgadas. Mariana se encontró tratando enfermedades que nunca había visto en los libros, aprendiendo de cada paciente, expandiendo constantemente su conocimiento. En 1867, 3 años después de abrir la clínica, Mariana recibió una visita inesperada. Una mujer joven, no más de 20 años, vestida elegantemente pero con ojos angustiados, pidió verla privadamente. «Mi nombre es Elena», dijo la joven una vez que estuvieron solas. «Elena Mendoza. Soy la segunda esposa de Roberto». Mariana sintió un escalofrío en la espalda, pero mantuvo su expresión neutral. «¿Qué puedo hacer por ti, Elena?» «He estado casada con Roberto por 3 años», comenzó Elena, sus manos temblando, «y no he podido darle un hijo. Me ha tratado como imagino que te trató a ti, con crueldad, con desprecio. Ayer me golpeó por primera vez». «Lo siento mucho», dijo Mariana sinceramente. «No vine aquí por piedad». Elena levantó la barbilla con un gesto que le recordó a Mariana su propia determinación. «Vine porque escuché tu historia. ¿Cómo te resististe? ¿Cómo construiste una nueva vida? Necesito saber cómo lo hiciste». Mariana estudió a la joven frente a ella. Vio su propio pasado reflejado en esos ojos asustados pero decididos. «Lo primero que tienes que entender», dijo Mariana cuidadosamente, «es que no es tu culpa. Si él no puede tener hijos, esa es su deficiencia, no la tuya. El problema está en él, no en nosotras». «¿Cómo puedes estar tan segura?» «Porque he tratado docenas de casos de infertilidad desde que abrí esta clínica. He aprendido que las causas pueden estar tanto en el hombre como en la mujer. Los médicos simplemente prefieren culpar a las mujeres porque es más fácil, más conveniente para ellos». Elena comenzó a llorar silenciosamente. «He desperdiciado años de mi vida creyendo que estaba rota, que era defectuosa». «Yo también», admitió Mariana,
Pero ya no lo creo, y tú tampoco deberías creerlo. ¿Pero qué puedo hacer? No tengo dinero propio. Mi familia vive lejos. Si lo dejo, no tengo dónde ir. Mariana tomó una decisión en ese momento, una decisión que cambiaría el curso de ambas vidas. Puedes quedarte aquí. En el convento hay habitaciones para mujeres en tu situación. Puedes trabajar en la clínica, aprender un oficio, construir tu propia vida independiente. ¿Por qué harías eso por mí?, preguntó Elena. Yo tomé tu lugar. Me casé con tu ex esposo. No tomaste mi lugar, corrigió Mariana. Fuiste puesta en el mismo lugar imposible donde yo estuve. Eres otra víctima de la crueldad de Roberto, no mi enemiga. Elena se quedó en el convento esa noche. A la mañana siguiente, envió un mensaje a Roberto informándole que no regresaría. Su respuesta fue predecible: rabia, amenazas, intentos de difamarla públicamente. Pero esta vez había menos gente dispuesta a escucharlo. La reputación de Roberto había sufrido después del juicio con Mariana. Las personas comenzaban a ver un patrón en su comportamiento. Elena demostró ser una estudiante ávida. Aprendió rápidamente los conceptos básicos del cuidado de pacientes y mostró un talento especial para tratar con niños enfermos. Dentro de 6 meses, se había convertido en una parte invaluable del equipo de la clínica. Una tarde, mientras trabajaban juntas tratando a un grupo de niños con tos ferina, Elena preguntó: ¿Alguna vez lo perdonaste a Roberto? Mariana consideró la pregunta cuidadosamente mientras mezclaba una medicina. No sé si perdonar es la palabra correcta. No he olvidado lo que hizo y ciertamente no lo excuso. Pero ya no cargo con la rabia. Ya no permito que lo que me hizo defina quién soy. ¿Cómo llegaste a ese punto? Tiempo, propósito, y entendiendo que mi valor no está determinado por si puedo o no dar a luz a un niño. Mi valor está en lo que hago, cómo trato a los demás, en la diferencia que hago en el mundo. Elena asintió pensativamente. Quiero llegar a ese punto también. Lo harás, aseguró Mariana. Créeme, lo harás. Los años siguientes trajeron más cambios. La clínica se expandió, agregando más habitaciones y contratando más personal. Mariana comenzó a viajar a pueblos cercanos, ofreciendo servicios médicos a comunidades que nunca habían tenido acceso a un doctor. Estableció un programa de formación para parteras, enseñándoles técnicas modernas que podían salvar vidas durante el parto. Su reputación creció. Los médicos establecidos ya no podían ignorarla o descartarla. Algunos incluso comenzaron a referirle pacientes, especialmente casos que involucraban mujeres o niños. La Universidad de Guadalajara le pidió que diera conferencias sobre sus métodos de tratamiento de enfermedades infecciosas. En 1870, cuando Mariana cumplió 36 años, recibió una carta oficial de la Ciudad de México. El nuevo gobierno liberal, bajo el presidente Juárez, estaba estableciendo un programa nacional de salud pública. Querían que Mariana supervisara el desarrollo de clínicas similares a la suya en todo el estado de Guanajuato. Era una oportunidad increíble, pero también significaría viajar constantemente, estar lejos del convento que había sido su hogar durante casi una década.